Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvuete calamares, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal. Una entrega especial en la que vamos a recuperar otro de esos directos que hicimos para nuestros viajeros de Grupeando Tour, para nuestros leales calamares que nos siguieron a la Hélade en ese viaje de Atenas y los campos de batalla de las guerras médicas. Hoy os queremos traer uno de esos directos que para vosotros será un programa grabado, un diferido. En todo caso, os comentamos ya en su día que cuando os trajimos el primero, que fue muy especial porque permitió la participación de la gente, hacer un cara a cara, conocernos, vernos las caras mientras grabamos, mientras hacemos un programa, o sea, participar de un hito como es la creación de un podcast. Hoy os traemos ese resultado, una parte de ese resultado, porque hicimos muchas grabaciones. El primero, recordad, que fue el del presentismo, el de huir del presentismo, que hicimos desde el Ágora, y este que traemos hoy habla de los minoicos y los micénicos, de esa civilización más antigua de finales de la Edad del Bronce, y lo hicimos desde el hall del hotel en el cual estuvimos alojados. Un espacio reducido, íntimo, en el cual pudimos charlar y dar una explicación a algo que nos había quedado pendiente del Museo Arqueológico. Estuvimos esa misma mañana en el Arqueológico de Atenas, enorme, muchas cosas que ver, y la información fue un poquito sesgada. Tampoco fuimos nosotros los partícipes ni los protagonistas de esa visita, sino que fue la guía que nos acompañó, que obviamente pues iba iba al grano, no se entretuvo demasiado, y nosotros creímos que era de rigor, en base a los comentarios de los viajeros, ofrecerles por la tarde una nota aclaratoria, y de la nota aclaratoria pues surgió un programa. O sea que imaginaos lo que es viajar con Grupeando Tour. O sea que os dejamos con este programa, no sin antes recordaros que os podéis apuntar a ese viaje que tenemos pendiente para Pompeya, para Nápoles, para Paestum. Es un viaje muy completo, con arqueología submarina, con visita a Capri, y será del 24 al 28 de julio, y os recordamos que podéis usar nuestro código de descuento de calamares25, ¿vale? Y con esto os tendréis 100 euros de descuento en el viaje. Si ya sois viajeros repetitivos de Grupeando, o sea, ya habéis viajado con Grupeando, tendréis 50 euros extras. Y si traéis viajeros que no son clientes, tendréis 50 extras más por cada uno que venga. O sea que si venís con toda la familia, sois familia numerosa, imaginaos que casi que podéis viajar gratis. O sea, recordad grupeandotour.com, y allí podéis hacer vuestra reserva. Utilizad el código. Así que sin más dilación, no os entretengo demasiado más, vamos al meollo de la cuestión y os dejo con ese programa en directo que hicimos. Y recordad, viajad en el tiempo, haced como si estuvierais con nosotros, disfrutadlo. Es explicaros un poco el tema que había quedado pendiente de esta mañana, que no hemos podido profundizar demasiado, que han surgido algunas dudas cuando hablaba de la isla de Santorini, de la explosión del volcán de Cira y todo esto que os ha dicho, una civilización superpotente que comerciaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues hubiese estado muy bien también que os hubiese explicado o hubiese dado un poquito más detalles, o nos hubiese dejado. Yo en ese momento iba a intervenir, iba a participar. Lo que pasa es que como iba la cosa muy rápida, digo, bueno, lo dejamos para la tarde, y como la explicación de Arquímedes va a ser un ratito nada más, pues voy a intentar dar 4 pinceladas sobre la civilización minoica, que es ni más ni menos que esa cultura de la que hablaba ella, que estaba en las Islas Cícladas, que se origina en la isla de Creta sobre todo, y luego sí que se produce una expansión comercial que abarca gran parte de las Islas Cícladas. Entonces esta civilización minoica fue descubierta por el insigne Evans, ¿vale? El gran restaurador y descubridor de Gnosos, que luego todos sabemos que de lo que él planificó y de lo que él creyó que era o cómo eran los palacios, los grandes palacios, se ha hecho una revisión y han dicho, uy, señor Evans, que usted con la tecnología del siglo XIX, principios del XX, creo que resulta que todo lo que él estudió, todo lo que él descubrió, todas las plantas que él ideó como que hubiese sido la posible estructura arquitectónica de los palacios y los grandes palacios de Creta, entre ellos el de Knossos, parece ser que no era así.
Entonces ahora todo lo que se hizo, no sé si sabéis, que se reestructuró, que se repintaron, que se intentaron recuperar los frescos, las estancias, todo, pues resulta que no era como lo dijo Evans, sino que habría que reescribir, como hablábamos antes con David, todos los tratados, todos los libros antiguos de la civilización minoica, todos los planos, todo lo que se ideó sobre la ciudad y el laberinto, el mítico laberinto de... Entonces, volviendo a la civilización minoica, sabed que se enmarca dentro de un periodo que va desde el mediados del tercer milenio hasta más o menos ese año 1200, 1190 que marcábamos como el momento de la guerra de Troya y del final de esa era del bronce. Recordad, ella hablaba de prehistoria y de historia, pero para mí, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Ángel, en el momento que ya hay escritura y que hay fuentes y que hay referencias, ni que sea en una lengua que es indescifrable como el lineal A o la que está descifrada como es el lineal B, ya podemos hablar de una historia o de una protohistoria, pues ya hay una lengua. Y aparte que en el 1200 o en el 2000 y pico en Sumeria ya están escribiendo y están construyendo grandes edificaciones, tienen una infinidad de avances, que lo decíamos antes, ¿no? Pero claro, que son localizaciones diferentes. Una es tierra, dos ríos que tienen crecidas. Estas crecidas dejan sedimentos, allí se cae, no existía el tomate, pero si hubiera caído un tomate hubiera salido una tomatera sola, no hace falta criarla, porque es una tierra rica. Aquí nos estamos encontrando en otro entorno, es un entorno de islas, un entorno de... ¿Por qué potenciaron en esas islas? La navegación. O sea, cuando hablamos del conflicto de las guerras médicas, las personas que viven allí llevan 2000 años ya navegando, conocen el mar como si fuera la palma de su mano, conocen las corrientes que pasan entre islas para que los barcos vayan más rápido. El camino más recto no es buscar las corrientes que hay entre las islas para que los barcos vayan más rápido por las mismas corrientes, ya sin aire, porque cuando el agua pasa entre islas se canaliza. Y esto lo sabían estos, en este caso la civilización, con lo cual no podemos tener la misma respuesta porque son entornos muy diferentes, ¿no? Y el tema de los palacios es un tema muy recurrente en la historia. Y es que cuando una persona, Casio, muchos escritores que hablan del pasado, claro, nosotros ahora tenemos pensamiento crítico, pero hace 100 años no existía. Entonces, ¿cómo veía yo a los minoicos? Pues prácticamente como una Atenas chiquitita, una ciudad estructurada, con sus palacios, con su religión. No, la civilización minoica son palacios fortificados. No como los prusos de hombres, pero son palacios fortificados. La gente vivía en el campo. Y en la ciudad vivía el señorito. Los minoicos, los micénicos, los hititas y... Bueno, ahí los minoicos no se ha encontrado que haya vestigios de muralla, sino pero sí que existía el palacio, el concepto de palacio, ¿no? Que eso sí que es muy propio de la civilización micénica de la Edad del Bronce, tanto en Sumeria como en el Imperio Hitita. En el Imperio Hitita ya estamos hablando de ciudades más grandes, ¿no? Pero sí que es verdad que existe un concepto de ciudad, ¿no? Y un concepto de escritura. ¿Qué querías decir por aquí? Que tenías la mano levantada. No, estabais hablando... que se lee. Cuando estabais hablando del tema de la navegación, de que ya en el 2000 y pico ya tenía... en Jimena de la Frontera hay un abrigo que es la Laja Alta, que por fotodetección, ¿vale? Por fotodatación, perdón, se ha estimado que las pinturas de barcos, y la gente pintamos lo que vemos, ¿vale? Se ha dado 6.500 años de antigüedad, es decir, estamos hablando del 4.500 antes de Cristo, claro. Ya había barcos en el estrecho de Gibraltar. Claro, ¿vale? Claro. Entonces, imaginaos qué es lo que nos falta. La holografía, ya lo sabes que la holografía del Guadalquivir era totalmente otra, el mar llegaba prácticamente a Sevilla. No tiene nada que ver, claro. No, pero me refería en cuanto a estas cosas, la civilización de un lugar tiende a unas soluciones porque tiene un entorno geográfico y la del otro lugar tiende a otras, por ejemplo, a los micénicos les podían venir el enemigo andando desde Tesalónica. A esto a los minoicos no les pasaba, o les venían por mar. Yo tengo una flota, no me tengo que fortificar en mi casa porque no tengo enemigo exterior. Interno sí, pero bueno, ¿no? Y bueno, además son culturas no tanto de guerra sino de comercio. Y al final todo esto también marca el territorio, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la edad de la edad de bronce. Principios de la Edad del Bronce, claro. Estamos hablando de un momento en el cual no hay tampoco
una peligrosidad, y además en una cultura que está centrada y ubicada en una isla como Creta, que es una isla grande. Y sí que es verdad que hay 4 periodos, se suele dividir el periodo o la presencia minoica en 4 periodos, o sea, el prepalaciego, ¿vale?, que iría hasta el 2000, antes de nuestra era. Luego estaría el de los primeros palacios, del 2000 al 1700, el de los segundos palacios, del 1700 al 1400, y el pospalaciego, que es del 1400 al 1200, que es durante la ocupación micénica. Porque diréis, antes, no sé si lo habéis escuchado, que hubo una erupción en el volcán de Cira, en lo que es la actual Santorini, y esa erupción provocó una enorme ola que barrió la mitad de la isla de Santorini, y ese tsunami llegó a las costas de Creta, ¿vale? Y eso ocasionó pues una crisis a todos los niveles. Está claro que la ciudad de la isla de Cira sufrió una transformación brutal, se comió media isla y quedó pues esa caldera, ¿no?, esa parte donde está el volcán, que todavía está por ahí debajo del mar, y en cualquier momento pues puede producirse otro tipo de erupción, con su terremoto pertinente, con su maremoto consecuente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que es verdad que el periodo de los primeros palacios es cuando se construyen, por ejemplo, el primer palacio de Cnosos, ¿vale?, que está datado en el 2000 aproximadamente. Y a partir del 1700 se produce, más o menos, se fecha, 1600 y algo, que se produce esa erupción del volcán de Cira. ¿Qué pasa? Que la civilización minoica, que era una civilización muy avanzada, que estaba ya expandiéndose por las Islas Cícladas, que tenía una enorme red comercial, que tenía una flota, la flota del rey Minos, que decían, ¿no?, que está claro que el rey Minos, según estimaciones, puede ser que sí que hubiese existido, el famoso del laberinto del Minotauro. ¿Y por qué sale esta leyenda del Minotauro? Pues primero, hay que entender que los minoicos a sí mismos no se llamaban minoicos. Eso es un nombre que les puso el señor Evans. El señor Evans dijo que estos eran minoicos y estos eran micénicos. ¿Y por qué eran minoicos? Pues el señor Evans tiró de mitología, de lo que tira mucha gente que se cree todo lo que cuentan los dioses. Dicen, no, los dioses son de verdad, pasa que es un sacrílego. Dicen que Zeus, en forma de toro blanco, se fue hasta las costas de Asia Menor. ¿Y qué hay de mentira en eso? Y le dijo a una princesa que se llamaba Europa: oye, Europa, ¿por qué no te subes a mi lomo y nos vamos a navegar? Y la otra, que estaba allí con sus amigas, no se le ocurrió la brillante idea de subirse a lomos de un toro blanco, que tú estás en la playa, que le echó Zeus. Claro, tú estás en la playa allí tranquilamente, te aparece un toro blanco y lo primero que haces es te vas con él, ¿no? Es lo más normal del mundo. Yo veo lógico. Yo lo veo lógico. Total, el poder del seductor Zeus, ¿no? Que era una de sus amoríos, ¿no? Total, que la princesa se sube, pam, 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 amigas que me voy, y las otras, madre, lo que le va a hacer Zeus, como la pille de Zeus. Total, que se la lleva a Creta, y allí la deja encinta y da luz a 3 hijos. Y el tercero de ellos es Minos. ¿Qué pasa? Que se casa con un rey de Creta, porque Zeus, una vez ya ha consumado, pues ya a otra cosa que me voy. Que no era muy... poco díscolo. Escarceos. Correcto. Si le quitas a la mitología los escarceos de Zeus, queda la mitad. No queda nada, sí que no queda nada. Total, que esta se casa con un rey de Creta, y Minos se convierte en el heredero. ¿Y qué pasa? Que Minos se le atribuye la construcción del palacio de Cnosos. Y Evans dice, uy, claro, como el palacio de Cnosos era tan grande, tenía tantas habitaciones, pues parecía un laberinto. Te podías perder dentro. Y de ahí todo va a la leyenda del Minotauro. Y ya Minos, Minotauro, minoicos. Y Evans se quedó tan pancho. Lo dejó por escrito y todo el mundo nos hemos comido el cuento de los minoicos. Pero bueno, de ahí viene más o menos el mito, ¿no? Pero ¿de dónde venían estos minoicos? Pues no se sabe. Mucha gente dice que incluso que podían venir de la zona de Asia Menor, ¿vale? Entonces no eran griegos, por mucho que Mariana Magdalena nos diga que sí, pero seguro que si cogen a un minoico y le hacen una prueba de ADN, le sale todo menos griego, ¿vale? O sea que... Claro, esto que ha dicho, esto del volcán, hace que esta civilización vaya a menos, que probablemente tenía sometidas por su potencia a las demás, y puedan salir entonces los micénicos. Puedan levantarlo, claro, porque ya no tienen la competencia, no desaparece Creta. Se absorbe. Claro, al final es la nueva civilización, probablemente con más ganas, con más
que bueno, se come a la otra. ¿Y qué pasa cuando una civilización se une con la otra? Pues que se enriquece culturalmente y tiene otra manera, ¿no? Pues seguramente pues toda la flota que tuviera Creta pues se incorporó al saber de la flota que tuvieran los micénicos y las islas, y esta potencia naval viene de todas estas cosas también. O sea, interpretación, no copiar, interpretación, ¿no? Yo no hace mucho vi un programa de un barco, el Trinity creo que se llamaba, un barco que se hundió aquí en las costas de Cataluña, en el norte. Bueno, luchó contra barcos franceses y se hundió. Y se ve que un almirante español fue a Irlanda y se trajo de contrabando a una familia y a un ingeniero naval. Se lo trajo para que hiciera barcos más modernos, porque la bala española estaba quedando atrás, era muy potente, pero estaba quedando atrás tecnológicamente con respecto a la inglesa. Claro, ¿cómo se hacía antes el pirateo? Se traía lo trajeron protegido y tal. Bueno, este hombre pues hablaba irlandés y aquí pues hablaban, pues claro, español, y no se entendía. Entonces aquel hombre le decía, por ejemplo, una cosa, lo que hablamos de la mezcla los españoles, los barcos los clavaban con hierro, y este hombre decía, no hombre, hierro no, clávalos con madera, porque la madera se expande y el hierro se oxida. Entonces cuando la madera se humedece se expande y aquellos españoles lo miraban y decían que vamos a poner madera, y pusieron clavos. Entonces lo que salió no fue un barco inglés ni un barco español, salió otra cosa. Pues esto es lo que sucedía en esos lugares. Yo tengo unos artesanos que se dedican a hacer los barcos de una manera, y allí tengo los artesanos que se dedican a hacer los barcos de otra manera. Cuando los junto tienen que llegar a un compromiso de las dos maneras y sale otra cosa nueva. Así es como funciona. No, y además hay que tener en cuenta que la marina de Creta, la marina los barcos, no era una flota de guerra. Entonces, en el momento en que Micenas se da cuenta de que la marina comercial de Creta queda un poco aislada después de todo el tema del maremoto y todo, lo que hace es crecer, adueñarse y apropiarse. Y sí que sabemos que los minoicos no fueron una cultura guerrera, porque no se han encontrado ajuares funerarios en los cuales haya armas o haya cascos o haya emblemas bélicos, pero en cambio sí que sabemos que los micénicos lo fueron muy belicosos, porque se han encontrado muchas tumbas con muchos tesoros, con muchos ajuares. Hoy habéis visto en el Museo Arqueológico la cantidad de espadas y puñales de bronce que se han encontrado, el yelmo de jabalí, de los colmillos de jabalí, etcétera, etcétera, armaduras. Entonces, ¿qué hicieron los micénicos? Aprovechar el desastre natural para entrar, adueñarse de Creta e introducirla dentro de su órbita. Y por eso cuando la Odisea habla de todos los que fueron a luchar a Troya, también van los cretenses, ¿vale? Hay un rey de Creta que va allí, que evidentemente es un rey micénico que está controlando Creta, pero Creta forma parte de la expedición de Agamenón. Es importante porque en ese año 1180 o en ese año 1200, 1190 de la guerra de Troya, pues sí que nos encontramos con una Creta que ya está participando dentro de la órbita, en ese periodo pospalaciego, en ese periodo de control y de dominio ya por parte de los micénicos, ¿vale? ¿En qué se basaba la riqueza también de los minoicos? Sabemos que vivían en una isla, el espacio era limitado, y sí que se han hallado restos de cultivos en terrazas. Se aprovechaba mucho la terraza para cultivar, y se habla de la tríada mediterránea, de la vid, del olivo y del trigo, ¿vale? Entonces sí que tenían un excedente, y con ese excedente comerciaban. ¿Qué pasó con los micénicos? Pues que dijeron, tate, me quedo con esto, ruta comercial, y ahora ¿hasta dónde puedo llegar? Hasta el Mar Negro. ¿Pero qué había en el Mar Negro? Un tapón, Troya, Wilusa, que os explicaba yo, la Wilusa del Imperio Hitita. Entonces, una guerra empieza por algún motivo siempre comercial, económico, y por un interés, no por la señora Helena de Troya, que queda muy bonito el mito de empezar una guerra por Helena de Troya, pero... puntualizar un poco que Ucrania ahora tiene mucho trigo, pero antes también lo tenían. Entonces los griegos no tenían en general la Helade y las islas no tienen territorio. Nos ha dicho esta mañana que un 80% de montaña y no se puede sembrar, con lo cual el trigo, ellos lo que hacían era vid, porque el vino mola, y aceite, y eso era lo que vendían, y a cambio traían trigo. ¿Dónde había muchísimo trigo en aquel momento? El Mar Negro. Pues el Mar Negro, lo que ahora Eritrea, Crimea y toda la parte del norte, y además allí hay
hay rutas que vienen del norte, rutas del ámbar y rutas que traen riqueza también de allá. Con lo cual, ese estrecho es muy importante comercialmente hablando, ¿no? Y es normal que allí hubiera guerras, pero continuas. Troya sería una más, pero es que sería continua. Pero si os fijáis, en ese siglo VIII que hablábamos, o que nos decía Magdalena también del tema de la colonización, se coloniza Jonia, se coloniza Occidente, pero el Mar Negro es otro de los puntos de colonización. Y es más, las colonias de Asia Menor, que tienen su metrópolis en Grecia, se convierten en metrópolis de nuevas colonias en el Mar Negro. ¿Por qué? Porque el Mar Negro es riqueza pura. Además, es riqueza. Los presocráticos empiezan en la Jonia. O sea, los socráticos son en Atenas, en el continente, pero bueno, en Europa. Pero los otros empiezan al otro lado, en la Jonia. Los primeros son de Jonia. Y luego vienen hacia aquí. O sea, claro, conforme cae bajo el persa, pues aquello baja. Porque baja también inicialmente y bajan aquí, ¿no? Pero la costa norte de lo que es Turquía, había muchísimas colonias griegas también. Muchísimas. Que por cierto, me parece que uno de los objetivos y viajes que estábamos planificando, no sé si para el año que viene podremos, o al siguiente, con David, es ir a visitar las ciudades de la zona de Asia Menor, de Caria y de Jonia. Éfeso, Halicarnaso, Mileto, todas esas ciudades. Dar un salto después para ver el gran yacimiento que está cambiándolo todo, todas las opciones de Göbekli Tepe. A punto. Ponme dos. Porque es una zona que está cambiando todo desde el punto de vista de que se creía que primero venía el asentamiento, luego llegaba la religión, luego llegaba X, ¿vale? Y la diferenciación social de las ocupaciones, y precisamente Göbekli Tepe nos va a entre 12 y 15.000 años antes de Cristo, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de un templo sin que haya asentamiento. O sea, se nos está yendo la perola si no aceptamos esas cosas. Y eso es lo que está cambiando muchísimas cosas. Y eso quizás sea para 2027 uno de los grandes... Si lo has pensado bien, está cerca de Siria y ahí hay los kurdos de Turquía, pero está en la costa, ¿no? Está... No, la costa está dentro. Sí, no, pero ahí... Pero ese trayecto desde Jonia, desde las ciudades de Éfeso y todo hasta allí, ¿qué tiene que hacer en avión? Eso es en avión. Vale. Hacemos desde la zona de Mileto, ¿vale? Primero visitamos toda la costa jonia, luego nos vamos a Estambul y hacemos Estambul, Ankara y un pequeño aeropuerto que está a unos 50 kilómetros. Visitamos eso y la ciudad de Nimrut y Urfa, y que de hecho es una de las zonas de las ciudades donde, según dice la Biblia, era la ciudad de Arram. Bueno. De aquí al 2027 pueden ocurrir muchas cosas. Siete guerras, o sea, vamos. 7 guerras para 7 hermanos, ¿no? 7 guerras. Bueno, pues... chicos, creo que cortamos. Sí, damos por finalizado el tema de los minoicos. Queríamos hablar del final de la Edad del Bronce, pero ya lo dejamos para mañana, que si no, no vamos a agotar todos los cartuchos hoy. Pero bueno, igualmente ir pensando temas y no hace falta que... Me ha parecido muy interesante lo de los pueblos del mar. Lo hablaremos mañana, entonces, el final de la Edad del Bronce, porque ha quedado como un poco en el aire. Desaparecen los micénicos y todo esto, 300 o 400 años, y luego aparecen jónicos, tóricos, parece que las ciudades aparecen de golpe. Sí, o sea, ya está allí Mileto, ya está allí, y dices, bueno, ¿y qué ha pasado estos 400 años? No lo sabemos. Bueno, quien te diga que no lo sabemos. Hay que indagar, hay que buscar, y sobre eso, si queréis, mañana hablamos sobre los misterios de los pueblos del mar y qué pasa con ese final de la Edad del Bronce, e intentamos entre todos arrojarle un poco de luz. Marcamos un Darío, un Ramsés III. Un Ramsés III.